El susurro en la oscuridad. Cada noche, cuando apago las luces y me acuesto en la cama, comienza el susurro en la oscuridad. Es un fenómeno que ha estado ocurriendo durante meses y no puedo escapar de él. Al principio, pensé que era mi imaginación, que los sonidos que escuchaba eran simplemente el resultado de una mente cansada y sobreexcitada. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que era algo más, algo mucho más aterrador. El susurro era sutil, apenas audible, como si alguien murmurara palabras incomprensibles a mi oído. Al principio, las voces parecían distantes y desconectadas, como si vinieran de algún lugar lejano. Pero con el tiempo se volvieron más claras, más definidas, y comencé a entender lo que decían. Eran palabras de horror y tragedia, historias espeluznantes y aterradoras que me hacían perder el sueño por la noche. Me hablaban de lugares oscuros y eventos inquietantes que parecían sacados de una pesadilla. Las voces me describían escenas macabras con detalles perturbadores, como si estuvieran tratando de atormentar mi mente. Lo peor de todo era que las palabras que escuchaba parecían conocer mis pensamientos más profundos y mis miedos más oscuros. Me susurraban mis propios secretos, cosas que nunca había compartido con nadie. La sensación de invasión y vulnerabilidad era abrumadora. Intenté racionalizarlo, atribuirlo a una alucinación o a un problema de salud mental, pero no podía ignorar la realidad de lo que estaba experimentando. El susurro en la oscuridad estaba afectando mi vida de manera drástica. Me estaba volviendo paranoico, incapaz de concentrarme en mi trabajo o de disfrutar de un sueño reparador. Mis pesadillas se volvieron más vívidas y horripilantes, y a menudo me despertaba sudando y temblando. La última gota que colmó el vaso fue cuando las voces comenzaron a mencionar a personas que conocía, amigos y familiares, y compartieron detalles íntimos sobre sus vidas. No podía soportarlo más. Me sentía atrapado en un ciclo de terror que amenazaba con consumirme por completo. Decidí buscar ayuda profesional y consulté a un psicólogo. Me sometí a pruebas y evaluaciones, pero no encontraron ninguna explicación médica o psicológica para mis experiencias. Me recetaron medicamentos para la ansiedad y la depresión, pero no hicieron ninguna diferencia. Las voces seguían susurrando en la oscuridad. Desesperado por encontrar respuestas, investigué sobre fenómenos paranormales y llegué a la conclusión de que lo que estaba experimentando tenía un origen sobrenatural. Consulté a un experto en lo paranormal, quien realizó una sesión de espiritismo en mi casa. Durante la sesión, se estableció contacto con una entidad maligna que se hacía llamar el Susurrador. Esta entidad afirmaba ser un espíritu vengativo que se había apoderado de mi vida y estaba decidido a atormentarme. El Susurrador me reveló que había sido convocado por un ritual oscuro hace años y que había estado esperando pacientemente una oportunidad para entrar en mi vida. Afirmó que solo podría liberarme si encontraba la manera de romper el vínculo que me unía a él. Determinado a poner fin a esta pesadilla, busqué la ayuda de un experto en exorcismos. El proceso fue largo y aterrador, pero finalmente, el Susurrador fue expulsado de mi vida y la pesadilla llegó a su fin. Sin embargo, las cicatrices emocionales y el miedo persistieron, y siempre me pregunté si alguna vez regresaría. La muñeca encantada. Hace años, heredé una muñeca antigua de mi abuela. La muñeca había estado en la familia durante generaciones, y siempre había sido objeto de un misterio inquietante. Tenía un aspecto inquietantemente realista, con ojos de vidrio que parecían seguirte a donde fuera que miraras. A pesar de su belleza, siempre me había parecido algo perturbadora. Cuando la muñeca llegó a mi casa, la puse en una repisa en mi habitación y traté de olvidar las historias escalofriantes que había escuchado sobre ella. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que cosas extrañas comenzaran a suceder. Por las noches, escuchaba risas y susurros que venían de la dirección de la muñeca. A veces, juraría que la veía moverse ligeramente, cambiar de posición o incluso parpadear sus ojos de vidrio. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando trucos, que la ansiedad y el estrés estaban haciendo que imaginara cosas. Pero las cosas empeoraron. Empecé a tener pesadillas vívidas en las que la muñeca cobraba vida y me hablaba en voz baja. Me decía cosas aterradoras, secretos oscuros que nunca había compartido con nadie.
Me despertaba en medio de la noche, sudando y temblando, con la sensación de que la muñeca estaba en algún lugar de la habitación, observándome. Un día, mientras estaba fuera de casa, recibí una llamada de un vecino que me informó que había escuchado ruidos extraños provenientes de mi casa. Cuando regresé, encontré la muñeca en el suelo, fuera de su repisa. No había ninguna explicación lógica para cómo había llegado allí, ya que nadie más tenía acceso a mi casa. El terror se apoderó de mí y decidí buscar ayuda. Consulté a un especialista en objetos encantados, quien realizó una investigación exhaustiva sobre la muñeca. Descubrió que la muñeca estaba vinculada a un antiguo ritual de magia negra y que albergaba una entidad maligna que había sido atrapada en ella durante siglos. El especialista me advirtió que la entidad estaba tratando de apoderarse de mi alma y que debía deshacerme de la muñeca lo antes posible. Llevamos a cabo un ritual para sellar la entidad en la muñeca de nuevo. Y luego la enterramos en un lugar sagrado, lejos de mi casa. Desde ese día, la actividad paranormal cesó, pero la experiencia dejó cicatrices profundas en mi mente. Siempre me pregunto qué habría sucedido si no hubiera buscado ayuda a tiempo. Y me atormenta la idea de que la muñeca aún pueda estar ahí afuera, esperando a atrapar a alguien más en su maldición. El rito de la noche. Hace unos años, mientras viajaba por un pueblo remoto en el extranjero, me encontré con una celebración local conocida como el rito de la noche. Era una tradición oscura y misteriosa que tenía lugar solo una vez al año, durante la noche más larga del invierno. La ceremonia involucraba a los aldeanos vistiendo túnicas negras y máscaras de cuervo. Se reunían en un antiguo bosque oscuro y encendían fogatas en círculo. A medida que la noche avanzaba, comenzaban a recitar cánticos incomprensibles y a danzar alrededor del fuego. Intrigado por la atmósfera misteriosa, decidí unirme a la celebración. A medida que me sumergía en el rito, me di cuenta de que había algo siniestro en el aire. Las máscaras de cuervo ocultaban las identidades de los aldeanos y sus movimientos eran rígidos y ritualizados. A medida que la noche avanzaba, los cánticos se volvieron más frenéticos y los aldeanos parecían estar en trance. La oscuridad del bosque se cerraba a nuestro alrededor y la temperatura descendía drásticamente. Me di cuenta de que había cometido un error al unirme a esta ceremonia. Cuando intenté retirarme, los aldeanos me rodearon, impidiéndome salir. Las máscaras de cuervo parecían cobrar vida propia, con ojos que brillaban en la oscuridad. El líder de la ceremonia se acercó a mí y me entregó una máscara, diciendo que era parte del rito. A regañadientes, me puse la máscara y me vi a mí mismo en el reflejo de los ojos de los aldeanos. La máscara me transformó y pronto me encontré atrapado en el ritmo hipnótico de la celebración. Los cánticos y los movimientos se volvieron una parte de mí y perdí la noción del tiempo. Desesperado por escapar, arranqué la máscara de mi rostro y corrí hacia el bosque. Los aldeanos me persiguieron, pero logré escapar y llegar a la seguridad de mi hotel. Nunca supe qué propósito tenía el rito de la noche ni quiénes eran los aldeanos detrás de las máscaras de cuervo. La experiencia me dejó marcado y cada vez que llega la noche más larga del invierno, siento una inquietante sensación de que el rito podría volver a ocurrir en algún lugar del mundo.